Buenas tardes, tutor. Soy el alumno Gerardo Pérez Martínez de la materia de Recursos Humanos, Aula A. Esta es la actividad de puntos extra y los temas que yo voy a tratar es el movimiento obrero, la cuestión de los sindicatos y contratos. Hice una pequeña presentación, profesor. Déjeme, la comparto para que la pueda usted observar también. Listo, ahí la tenemos. Bueno, esa es la portada. A mí me llamó demasiado la atención la cuestión del tema de los sindicatos. Primero que nada por el contexto laboral en el que estoy, que estoy afiliado a un sindicato, pero desde la raíz, todo cómo se originó, es muy interesante este tema. Ahí tenemos algo del movimiento obrero y dice que para qué se organiza, ¿por qué se organizan los trabajadores? Ah, bueno, se sindicalizan, no dicen los expertos que no hay una respuesta única. Pero pues cada trabajador tiene su propia razón, pero es para los derechos, a lo que yo tengo entendido y conozco, y después de 25 años de estar afiliado a un mismo sindicato, pues son los que tienen la fuerza para gestionar. En mi caso es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE 21, es el sindicato en el que yo pertenezco. Y y ellos se encargan de gestionar, por ejemplo, a nosotros nos dan un pliego de peticiones que, no sé, incrementar la cuestión de la vivienda, de lo que nos dan para adquirir vivienda, la cuestión del salario, todo eso. Es un pliego petitorio que ellos llevan a un congreso y ahí se gestiona, se negocia y pues llegan a ciertos acuerdos, ¿verdad? Que siempre son en beneficio del trabajador. Dice, los trabajadores no se sindicalizan tan solo por conseguir más salario y prestación. Los salarios de los miembros del sindicato son mayores, bueno, sí, de los que no están sindicalizados, pero tiene ciertos beneficios. A mí, en lo particular, yo lo considero de esa manera. Nos viene también ahí otra cortinilla donde dice pues, que qué quieren los sindicatos, cuáles son sus metas. La coalición y el sindicato tienen profundas diferencias. La coalición no requiere registro y es para la defensa de intereses comunes y pues son dos trabajadores o patrones. La coalición de trabajadores no puede ser titular de un contrato colectivo de trabajo, lo cual vamos a ver un poquito más adelante, aunque sí se puede ser titular del derecho de huelga. Ahí habla algo de, busqué una definición de sindicato, son conciliadores entre empleado y empleador. Uno de los objetivos es otorgar una solución a necesidades para negociar alguna cuestión del contrato laboral, la cuestión de las remuneraciones, prestaciones. Ese es en grandes rasgos la definición estándar del sindicato. Luego nos viene, esto es un extracto del libro que es de la seguridad sindical. Nos habla de cláusula de exclusividad sindical. Esto la prohibieron bueno, se puede contratar únicamente a miembros del sindicato. Esto fue prohibido en 1947, pero dice que todavía existen algunas industrias que realizan esta cláusula. Afiliación sindical obligatoria, pues no es así, pero de alguna manera, primero, por ejemplo, en el caso de nuestra escuela, hay otros sindicatos, apenas en el año pasado, perdón, nosotros somos la CENTE con S y está la CENTE con C, que es más hacia el sur del país. Estuvo buscando gente que se pudiera afiliar, pero después de 25 años éramos el único sindicato al que podíamos estar afiliados como trabajadores de la educación. Pago de cuotas sindicales.
Así que los trabajadores que no pertenecen deben pagar cuotas. Bueno, nosotros pues se entiende que de alguna manera se tienen que solventar una cuota sindical, la preferencia para sindicalizados, tienen preferencia en la contratación, aunque el empleador no puede contratar trabajadores no sindicalizados. En algunas empresas se harán estas situaciones. El mantenimiento del acuerdo de afiliación, no tienen que pertenecer al sindicato. Es que esto es una opción, es libre. Algún tiempo trabajé en otro sistema educativo y también te daban a elegir si quería estar afiliado o no quería estar afiliado. Los tipos de sindicatos, esto viene específicamente en el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Vienen 5 diferentes, los gremiales, los de empresa, industriales, nacionales de industria y de diferentes o varios oficios. Y ahí viene la cuestión del contrato colectivo, es celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores. El objetivo principal, pues, son establecer condiciones en las cuales se debe prestar el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Ahí viene el contenido del contrato, lleva nombre, domicilio de los contratantes, empresas, duración, jornada de trabajo, días de descanso, la cuestión de vacaciones, el sueldo y otras estipulaciones que llevan. Y para terminar, los sindicatos más importantes en México, está la Confederación Internacional de Trabajadores, la CTM, que es muy conocida, la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación de Trabajadores y Campesinos, la CROM también es muy conocida, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROC, ni se diga, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Auténtico del Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante este tema porque de una u otra manera ya formamos parte o formaremos parte en algún momento de ello. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.